Bueno, daros la bienvenida. Me alegro mucho de estar aquí. Tony, he estado hablando antes con Tony y me ilusiona mucho el proyecto. La verdad que yo desconocía muchas cosas de él, pero es muy ambicioso y me parece que vamos a hacer una cosa muy importante para Valencia, ¿eh? Bueno, agradeceros en primer lugar la participación en esta sesión, ¿no? Como sabéis, hace un par de meses firmábamos el acuerdo de colaboración con Global Omnium para arrancar la estrategia de destino sostenible. Afirmábamos que nos encontramos ante un nuevo contexto, un contexto marcado por la Agenda 2030 y la Declaración de Emergencia Climática, en el que es imprescindible, por un lado, la implicación de los destinos turísticos y del sector turístico, tanto de la perspectiva pública como la privada. El contexto de hoy está marcado por la crisis sanitaria, esto es algo inédito, con un impacto nunca antes experimentado, que nos lleva a afirmar que esta estrategia es incluso más necesaria, más imprescindible y más urgente. Afortunadamente, en este momento dimos uno de los pasos más importantes hacia la sostenibilidad del turismo. Tomamos la decisión de avanzar conjuntamente hacia ese horizonte que marcan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que en estas circunstancias son más válidos si cabe. Yo creo que lo han sido siempre, pero ahora deberían ser absolutamente imprescindibles. Un horizonte que queremos también que sea compartido, que nos ayude a avanzar en materia de las ODS, tanto a nivel colectivo como ciudad, también a nivel individual. A las empresas y las instituciones, pues la verdad es que los necesitan y muchas están deseando sumarse. Y por eso estamos aquí, para compartir estos avances y sobre todo para escuchar vuestras aportaciones. Concretamente nos centraremos hoy en los indicadores seleccionados para la medición de los ODS, así como en el resultado de la huella de carbono del turismo en Valencia. La importancia de los objetivos de desarrollo sostenible es principal tanto por el consistorio como para el sector turístico. Por ello, aspiramos a convertirnos, a que todo el mundo se integre en esto, ¿no? Será a través del Consejo Municipal de Turismo como podremos maximizar su punto de impacto y se podrá influir en otras áreas de gestión, que es algo que desde luego es absolutamente preciso, ¿no? Permitidme que destaque que avanzando en este compromiso con la sostenibilidad, el próximo 10 de junio, en la convocatoria que ya tenemos prevista del Consejo Municipal de Turismo, se aprobará la creación de la Comisión Especializada de Destino Sostenible y se procederá a la apertura de propuesta de sus miembros. Bueno, no me quiero alargar más, quiero finalizar insistiendo en que Valencia solo quiere asumir sus responsabilidades frente a los preceptos de la Agenda 2030. Además, quiere ser un referente internacional en su contribución a las ODS desde la perspectiva turística. En este contexto que nos ha tocado vivir, Valencia va a ser motor del cambio y trabaja para convertirse en la primera ciudad del mundo que calcula y verifica la huella de carbono de la actividad turística. Yo no sé si sabéis también que yo soy patrono de la Fundación EDNOR, que es la única fundación que no renuncié cuando llegué a mi responsabilidad como concejal, con las concejalías. Hemos hablado tanto en EDNOR sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la importancia de la huella de carbón, que la verdad que a mí me emociona dar estos pasos y vais a tener absolutamente en mí un firme seguidor, absolutamente, y voy a poner en ello todo mi empeño. Vamos a proyectar al mundo que la recuperación del turismo, uno de los principales sectores de la economía local, va de la mano de la sostenibilidad. Lo decimos siempre, inteligencia turística y calidad, pero ambos vinculados estrechamente a la sostenibilidad. Quiero agradecer, no de otra manera, a Global Omnium por su colaboración y participación en este proyecto que no
si no estaríamos todavía en mantillas, y sobre todo por ponerse al servicio de la sostenibilidad de Valencia como destino, concretamente en este proyecto, pero también en otros ámbitos de iniciativas como ha sido la cesión de tecnología que permite detectar el virus del COVID-19 en las aguas residuales y que además nos está reportando, solo nos reporta que alegrías. Muchísimas gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias. Sí, Emiliano. No, nada, que te daba la palabra, Toni, perdón. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Emiliano. Muchísimas gracias a todos por participar en esta sesión. Ya somos 40 personas. Este no era un webinar abierto, o sea, era una convocatoria abierta. Os hayamos invitado a los que de alguna manera habéis participado en los últimos jornadas que hemos ido haciendo y trabajos que hemos ido haciendo en el ámbito de la sostenibilidad desde la Fundación, con los proyectos anteriores, y entendíamos que igual que hemos ido haciendo a lo largo de estos 3 meses con muchos grupos de trabajo, con los programas de producto, con los miembros de los órganos de gobierno, en todo lo que ha sido conformar y elaborar ese plan de reactivación turística y esas bases de estímulo al turismo, la nueva campaña con la que hemos iniciado toda esta fase de desescalada para incentivar la vuelta al consumo turístico de los residentes, pero también ya para animar a los turistas nacionales y a los turistas internacionales a poner a Valencia en su objetivo de escapadas o de próximas vacaciones. Pues queríamos aprovechar el día de hoy, que celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, para dedicarlo a los avances que estamos haciendo en materia de sostenibilidad. Es muy importante que en este momento tengamos presente algo que para nosotros ha sido un objetivo fundamental desde el inicio, ¿no? Ya en el anterior plan que pusimos en marcha, y es poner a la sostenibilidad en el eje central de toda nuestra estrategia de desarrollo turístico en la ciudad. El plan de estímulo, que lo vuelvo a compartir aquí, pero que la mayoría ya lo conocéis. El plan, como sabéis, está colgado en nuestra web. Lo tenéis en el apartado de Fundación. Son las bases para el plan de estímulo al turismo. Este es un plan que tenía 2 grandes ejes. Uno era seguir con toda la estrategia que estamos haciendo en materia de sostenibilidad y en materia de transformación digital, como ejes esenciales y que ahora son más importantes que nunca seguir avanzando en ellos. Y luego eran todo lo que tiene que ver con reactivar el turismo después de este parón enorme que han sido estos últimos 3 meses, y sobre todo de cómo la nueva normalidad de la que hablamos pues afecta de una manera muy importante por todas las restricciones que supone a la actividad turística. Entonces, este plan consta, lo tenéis ya, consta de 6 grandes objetivos. Vamos a ver si... Voy a ir directamente al esquema para que lo veáis, lo podáis ver mejor. Consta de 6 grandes objetivos, 4 grandes planes. 2 tienen directamente que ver con la reactivación de la demanda turística y con el apoyo al sector en esta fase, que suponen 11 programas. Y luego 2 tienen que ver, uno con la transformación digital muy orientada al marketing y otro ya con todo lo que es ese destino inteligente y sostenible. La parte de reactivación de la demanda turística, hemos desarrollado una nueva creatividad que es la de Modo Valencia On, que es una llamada a la acción, a descubrir la ciudad, a abrir los establecimientos también al sector. Era una campaña que acompaña tanto a la oferta como a la demanda para animarla a venir a la ciudad, a descubrir todos los planes que ofrecen. Es una campaña que nos va a permitir ir poniendo en valor toda la oferta que tiene la ciudad conforme
se va poniendo en marcha y poco a poco todo se va poniendo en ese modo ON. Estamos trabajando con todo el sector en la reapertura, en una reapertura que se está haciendo conforme a las normas que se han ido elaborando por parte del ICTE y de la Secretaría de Estado, que han sido refrendadas por Sanidad. Hicimos un webinar la semana pasada pues, para dar difusión a todas estas nuevas normas para que todo el mundo las conozca y las pueda poner en práctica en sus establecimientos y garantizar la máxima seguridad y confianza. Un programa de fomento del consumo local donde vamos a poner en marcha toda la tarjeta turística al servicio del residente para todo el año, todo un programa de promoción en mercados y de reactivación de la conectividad aérea, que ya estamos trabajando en ambos. De hecho, la conectividad prácticamente con todas las reuniones que hemos mantenido y los anuncios que ya han ido haciendo las compañías aéreas, vamos a recuperar ya en julio la mayor parte de todas las rutas que tenía la ciudad, tanto internacionales como nacionales. Eso sí, se van a reducir las frecuencias y vamos a estar en torno a un 30 o un 40% de la capacidad con respecto al año anterior en la misma temporada, pero sí que prácticamente todas las rutas se van a reactivar, lo que es una gran noticia porque esto ya va a ocurrir en el mes de julio. Luego veremos a ver cuál es el comportamiento de la demanda en este ámbito. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con un programa específico de MAIS para todo lo que son los congresos, los incentivos, las convenciones, las ferias que estamos trabajando, porque aquí las candidaturas que estamos trabajando en este momento, primero reprogramamos eventos que estaban programados para estos meses donde todo se ha cancelado para que fueran para el segundo semestre o para el 21. A lo mejor se producen algunas reprogramaciones nuevas de ese segundo semestre directamente al 21, pero sobre todo estamos trabajando en todo lo que son ya candidaturas del 21, del 22, del 23, incluso estamos presentando candidaturas hasta el 26, ¿no? Con lo cual, bueno, este es un trabajo intenso que no hemos dejado, la reactivación de los rodajes que ya está en marcha y luego todo lo que es el programa, el plan de apoyo al sector, que tiene un programa de información, un programa de monitorización de cómo está funcionando todo lo que es la reapertura, todo lo que se pone en marcha, todo lo que se va abriendo, cómo están evolucionando los mercados y cuáles son las previsiones en los mercados en cuanto a la apertura, en cuanto a las tendencias del consumidor. Toda esa información la vamos colgando en la web a disposición de todo el sector. Todo lo que es la difusión de la información en materia de medidas, en materia de normativas para la apertura también la hemos puesto a disposición de todo el sector y le hemos dado máxima difusión, las ayudas municipales y luego todo el refuerzo de la imagen del turismo en la ciudad, que creemos que es un elemento fundamental para implicar también al residente. Y de todo esto yo quiero volver al plan número 1, que es precisamente el de destino inteligente y sostenible, y al programa de destino sostenible. Esto lo hemos trabajado con mucha intensidad gracias al apoyo que hemos tenido por parte de la Fundación de Global Omnium. Aquí se ha hecho un extraordinario trabajo que vais a ver ahora y que vamos a ser probablemente la primera ciudad en certificar su huella de carbono. Esto ya es un paso adelante que no tiene marcha atrás. A partir de este momento vamos a conocer realmente la huella de carbono que tiene el turismo en la ciudad, la vamos a certificar y vamos a trabajar en soluciones que nos permitan ir reduciendo esa huella de carbono. El objetivo que teníamos con el programa de destino sostenible era, por un lado, adecuarnos e implementar toda una estrategia de sostenibilidad adecuándonos a los ODS, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y ahí estamos trabajando ya una serie de indicadores que en las próximas semanas y meses iremos trabajando con todos vosotros para construir un cuadro de mando
que nos permita avanzar en los más importantes, en los que definamos como claves para la ciudad, y el otro gran objetivo era convertirnos a medio plazo en un destino neutro en carbono. Y el primer paso necesariamente era saber cuál es nuestra huella de carbono, certificarla para que ese cálculo tenga valor y poder establecer objetivos medibles de reducción para los próximos años y que nos sitúen de verdad como ejemplo, como buena práctica, como ciudad que está avanzando de una manera comprometida, medible, verificable en este objetivo. Es decir, pasar de pruebas pilotos que hemos ido haciendo a lo largo de estos últimos años y que creo que nos han ayudado a conocer realmente las mejores prácticas, cómo podemos avanzar de una manera eficiente, allá a empezar a plantearlo desde una estrategia global del conjunto del destino y con objetivos medibles. El trabajo que ha hecho Global Omnium es realmente extraordinario y bueno, lo vais a ver ahora con todos los cálculos que han realizado con un rigor excelente y que nos van a permitir en muy pocas semanas pues ser el primer destino que certifica su huella de carbono y a partir de ahí que se pone manos a la obra para ir reduciéndolo de manera sistemática a lo largo de los próximos años. Así que muchísimas gracias a todos. Yo creo que esta es una buena manera de celebrar este Día Mundial del Turismo, dedicado con el lema de la hora de la naturaleza. Esta es la manera de ir reconduciendo ese modelo de desarrollo a un modelo realmente más sostenible y acorde con esos objetivos de sostenibilidad de Naciones Unidas. Y bueno, pues creo que este era el objetivo que teníamos y ahora pues os lo presentamos para animaros a todos a implicaros en el trabajo que tendremos que hacer en los próximos meses y en los próximos años. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Juan Luis. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, como no puede ser de otra manera, dar las gracias a Emiliano, darte las gracias a ti, Tony, dar las gracias a Jaume, a todo el equipo de Bici Palencia por vuestra confianza en el trabajo que hemos realizado y que hemos intentado pues, aportar nuestro granito de arena en dos sentidos. Uno, nuestro compromiso ineludible con la ciudad, y agradezco mucho que Emiliano pues, hable también de la parte de lo que estamos haciendo para la detección temprana y la alerta temprana del COVID, porque creo que es una de las grandes apuestas que hemos realizado tecnológicamente pues, para convertir a Valencia en una ciudad que sea lo que voy a contar un poco, esas 3 S que son sostenible, seguro y saludable. Y el concepto seguro pues realmente hoy en día pues ha adquirido una importancia tal que tenemos que tenerlo, aunque nuestra estrategia desde el primer momento ha sido convertirnos en ese destino sostenible, pues evidentemente la de seguro y saludable pues las tenemos que incorporar necesariamente a esta estrategia de, digamos, de certificación que ahora os contaré un poco también y os resumiré cuando comparta la pantalla. Sobre el tema del cálculo de la huella de carbono, independientemente del trabajo realizado, pues hombre, lo que hemos intentado como grupo, como Global Omnium, como una empresa que en este caso, pues que estamos muy especializada, no solamente en prestar servicios públicos a 6 millones de personas, sino en lo que sería nuestras estrategias de descarbonización, pues bastó que nos lo pidiera la ciudad de Valencia, pues para decir cómo nos vamos a negar a ayudar en lo que ya somos, entre comillas, expertos en realizar. Y no nos ha costado un gran trabajo desde el punto de vista de ponernos a trabajar, nos ha costado un poco más de trabajo por lo que sería la discusión que tenemos ahora mismo cuando tú comentas de alguna forma pues que en 2 semanas pues seremos la primera ciudad que ha verificado su huella de carbono, es sencillamente porque estamos en el proceso de auditoría. Ha coincidido el proceso de auditoría, pues lo queríamos tener listo en los próximos días, tenemos el proceso de auditoría, lo estamos terminando el proceso de auditoría para tener el reconocimiento de una de las firmas que más prestigio tiene, que es AENOR. AENOR nos va a certificar, está verificando la huella. Y bueno, y la discusión que se tiene cuando ahora lo pondré en la pantalla, explicaré, pues siempre cuando hablamos de turismo hay algunos datos primarios, entendidos datos primarios como de dónde viene ese dato, si es una fuente estadística, si es una fuente de una realidad que se ha constatado, que es lo que se discute, no se discute tanto lo que sería. Ha habido otras ciudades en el mundo que han intentado hacer un ejercicio parecido
y hasta ahora pues ninguna ciudad ha podido verificarlo por no tener esa capacidad de verificar esos datos primarios, que es donde hemos hecho un trabajo que doy las gracias a Visit Valencia porque nos ha aportado una información inestimable a la hora de poder terminar, digamos, con buen fin este tema. Voy a compartir la pantalla entonces un poco para poder compartir la presentación. Creo que se ve, ¿no? Ya se ve la pantalla, ¿no? Entiendo que sí, ¿vale? Bueno, hemos estructurado lo que sería el cálculo de esta huella de carbono en 10 capítulos. Voy a pasar un poco la presentación, la metodología, un poco por... bueno, el estudio tiene 130 páginas, es un estudio súper completo donde se explica cada uno de los pasos, cómo se han hecho, qué datos se han captado, por qué se han captado, dónde se ha querido llegar hasta esa profundidad, que tampoco nunca se había, en ninguno de los estudios que se han publicado, que son pocos, jamás se ha llegado a esa profundidad. Nosotros lo consideramos que era muy necesario llegar a esa profundidad por la sencilla razón de que lo que queríamos hacer era un trabajo que de verdad le dé un punto de partida a lo que viene inmediatamente, que era la otra presentación, que me la salto queriendo para centrarme en esta, que es que tenemos una fiscalidad verde en puerta, porque a partir de este momento, por fortuna, por desgracia, todo lo que es el cambio climático se tiene que, o el que no se adapte, pues va a perecer con esa falta de adaptación, porque de aquí a nada, aparte de que se va a publicar ya lo que sería en breve, en este próximo año, lo que es la ley autonómica de cambio climático, existe una ley estatal, existe una emergencia de cambio climático declarada por la Unión Europea. Bueno, pues vamos a entrar en un entorno donde, por fortuna, por desgracia, el que no tenga calculada su huella de carbono y tenga hecho su plan de reducción, y oficialmente verificado ese plan de reducción, pues se va a encontrar con un serio problema de competitividad. Y esa competitividad es lo que tenemos que traducir en que esa triple S, que sería en este caso sostenible, seguro y saludable, pues la S de sostenible pasa porque tú seas un destino muy competitivo, porque tú tienes compensado lo que es tu huella de carbono y tienes compensado de alguna manera también tu huella hídrica. Bueno, pues explicar las magnitudes del informe y los 10 capítulos. Bueno, pues los 10 capítulos digamos que se compone. El primer capítulo, que es el que se incorpora en todos los destinos, pues sería el que el turista, el visitante, haya llegado al destino, lo que llamamos destino turístico. El aterrizar en el destino turístico. Evidentemente, en todos los cálculos que se realiza, sobre todo por el impacto que tiene en este caso lo que sería el transporte aéreo, pues evidentemente es una de las partidas que pesa considerablemente. En otros estudios, por ejemplo, que se han realizado, pues llega a sopesar el 95%, independientemente del rigor que se le haya dado al estudio. A partir de esa primera partida, la segunda partida, evidentemente, es el alojamiento en todas las ofertas disponibles que tiene. Pues la ciudad de Valencia, pues al final aquí ves las magnitudes en la primera página, lo que sería la portada de las magnitudes globales, pues hay la huella es 1.311.000 toneladas. Por poner una anécdota... Juan Luis, perdón, o sea, no sé si estás viendo las diapos, pero nosotros no lo vemos. ¿No veis las diapos? Perdón. Solo se ve la portada por ahora. Perdón, no sé si estás pasando. Perdón, no ha pasado la portada, ¿no? Perdón, voy a compartir. Se ve está solo la portada. Perdonadme un momento que no sé por qué se ha visto. Ahora, ya está. No, pero voy a volver no sé por qué al pasar la diapositiva no la habéis visto, ¿no? ¿La veis la diapositiva? No, bueno, ahora sí. Ahora vemos la segunda diapositiva. Bueno, pero esperad un momento, voy a perdonar el problema técnico, que es solamente ver por cómo lo he compartido, para ver si lo he compartido mal. Y lo voy a compartir la pantalla y entonces ya veréis perfectamente todo lo que se esté viendo en la pantalla. Estaba explicando esto y me había pasado, perdonadme, ahora sí se ve la pantalla. Sí, ahora mejor, ahora sí. Seguramente al compartir he compartido nada más que lo que era la portada, perdonadme, ha sido un error. Ahora ya funciona. Bueno, pues entonces lo que os estaba comentando, esa era la diapositiva que estaba empezando a comentar y disculpadme que me haya, con lo cual inicio otra vez la explicación, ¿no? Es decir, la ciudad de Valencia, pues lo que es el destino turístico de la ciudad de Valencia, las emisiones son 1.311.000 toneladas. Por poner una anécdota para que veáis un poco la exactitud del cálculo, ayer era 1.305.000 por la sencilla razón de que estuvimos discutiendo con el auditor una pequeña partida donde consideraba que había que utilizar un factor de emisión, que es la formato de cálculo, que reportaba al final unas 6.000 toneladas más y quería que utilizáramos ese factor y no el que habíamos utilizado. Para que veáis un poco que
lo ha analizado exhaustivamente hasta el último dato, nos ha discutido hasta el último dato, todavía tenemos 2 o 3 plecos ahí cerrando con ellos, pero que es la primera ciudad que ha hecho este ejercicio. Ninguna ciudad en el mundo ha hecho el ejercicio no de hacer un estudio académico, sino de realmente de verificarlo y discutirlo con gente que además son gente muy preparada, pero no por el concepto de auditores, sino que son los que están realmente haciendo todas las auditorías. El auditor que nos está llevando a la auditoría es el auditor jefe, que lleva todas las auditorías que se hacen a nivel de España, de todo lo que son los sectores que tienen obligación, porque son sectores altamente contaminantes, de registrar, reducir y compensar todos los años sus auditorías, y que todos los nuevos formatos de financiación a través de bonos verdes conllevan las auditorías continuas de esas, digamos, y discuten hasta 1 tonelada de CO2, porque influye después en el precio que se está pagando por esa compensación. Con lo cual, para que veáis un poco que la exhaustividad del estudio está sometida a esa verificación, y esa verificación, pues ayer, por ejemplo, teníamos hecho la presentación y cambiamos el dato porque me obligó a cambiar un formato de cálculo. En los próximos días el documento será definitivo y ya se podrá publicar oficialmente y se podrá registrar. Bueno, pues tenemos una magnitud de 1.311.000 toneladas, tenemos 2.182.132 turistas, con un alojamiento medio de 2,42 en noche. Luego tenemos visitantes de un día, visitantes de acuerdo con el criterio de la Organización Mundial de Turismo. Hemos sido súper exhaustivos en el análisis de cómo se computaban esos visitantes, hemos discutido cómo se estaban computando, y sobre todo porque Valencia tiene una gran suerte con respecto a otras ciudades, aunque este año, por desgracia, pues haya habido que suspenderla, que tiene unas fiestas de carácter universal donde hay que hacer 2 periodos totalmente diferenciados: los visitantes de un día que vienen en las fallas y los visitantes de un día que vienen durante el resto del año. Bueno, y luego tenemos 435.616 cruceristas. Cuando digo las cifras, así estoy viendo la pantalla, la misma que veis vosotros, pero que hemos peleado tanto que me las sé ya de memoria. Y los 10 capítulos, por explicarlos un poco, pues son lo que os comentaba, el destino turístico, lo que es el segundo capítulo, el alojamiento, donde además hemos hecho un cambio radical a lo que hacen otras ciudades que aplican, en este caso, cálculos sobre parámetros ya establecidos por cadenas hoteleras. Nosotros hemos calculado la huella de carbono concreta de la tipología de hoteles que hay en la ciudad de Valencia, pero tipología me refiero a hoteles concretos de la ciudad de Valencia, para establecer un factor propio y no compararlo con factores estándares que muchas veces están distorsionados porque se cogen de tablas de otra ciudad que hizo en su día un estudio y tal. Bueno, pues nosotros hemos hecho el cálculo exhaustivo por tipología de hotel de 5 estrellas, de 4 estrellas, 3 estrellas, todo lo que es alojamiento regulado. Ahí, por ejemplo, pues discutimos muchas veces con el auditor, bueno, y el alojamiento no regulado, las emisiones de esos turistas, de esos visitantes, están computadas, porque se han computado en los demás capítulos. Ahora, si yo no sé si un señor tiene una vivienda o no tiene una vivienda, no puedo computar, dedicarla al turismo no la puedo computar como un alojamiento. Esto también, cuando con el nuevo modelo digamos, que va a salir de aquí, va a haber también un cambio radical en los problemas que tienen las ciudades para regular ese tema. Pues ya os explicaré por qué, pero digo, me adelanto solamente a dar una pincelada. Luego hay 3 partidas que son muy importantes, que son todo aquello que realmente genera en una ciudad, digamos, el que venga ese turismo. Lo que ahora estamos echando de menos, porque por desgracia, por la enfermedad, hemos tenido este problema de que la gente pues no haya podido viajar, ¿no? Bueno, pues cuando tú haces las cifras, nosotros hemos calculado todo lo que sería, en este caso, el impacto de ese turismo en todo, en comida, restauración, gastos. Diferenciamos comida y restauración por entender la restauración como el restaurante, digamos, que ya está catalogado, que tiene una serie de nivel, y la comida, pues, que el señor porque puede comer incluso pues, en el Burger King, en el McDonald's, en el Pizza Hut, cualquier establecimiento, por decirlo de alguna manera. Y lo que serían los gastos de ocio, los gastos de diversión y lo que son compras en la ciudad, que es muy importante. Porque otras ciudades, por ejemplo, cuando han intentado hacer este ejercicio, se han limitado a calcular como mucho las actividades con datos que además, cuando nosotros hemos hecho la comparativa, pues no nos cuadraba, porque a nosotros nos salía un gasto medio diario de un visitante turista de 34 euros, por ejemplo, que comparándolo era proporcional, y en otras ciudades, por ejemplo, sale 4 euros. Yo no digo que usted no lo haya calculado bien, pero un turista que venga con 4 euros, mal turista es para nosotros. Hay que también tener en cuenta ese dato. Bueno, son datos estadísticos, datos que se han justificado, que se han... Luego hemos tenido en cuenta, bueno, ahí hay 3 partidas, que son las 3, 4 y 5, que se refieren separadas cada una de ellas a los consumos y al impacto que tiene, porque esos turistas vengan, que esos visitantes de un día vengan, que esos cruceristas vengan en la ciudad. Luego hemos calculado lo que es el consumo de energía, partida que tampoco se mete en ningún estudio. ¿Qué es el concepto de consumo de energía?
siempre hay una especie de, digamos, de información incorrecta sobre el impacto real, porque ahora lo vais a ver en la primera página, en la primera pantalla, me refiero en esta misma, pero digo en el primer cuadro que tenéis aquí. Siempre hay una información incorrecta sobre lo que realmente impacta el turismo en una ciudad. Por decirlo de alguna manera, lo que es la primera partida, el destino turístico, representa el 81,51% de lo que sería la huella de carbono de eso. El que lleguen a la ciudad, el que el señor se ponga en la puerta de la ciudad para disfrutar de la ciudad y para aportar riqueza a la ciudad. Pero el consumo energético, que muchas veces, que aparte que no se tiene en cuenta, nosotros hemos calculado pues cuánto es la repercusión, con un criterio que además ha sorprendido al auditor, porque la repercusión era pasándonos en algunos estudios que habían hecho ciudades como París, de cuántas son las franjas horarias porque el entorno sea en este caso seguro, sea un entorno agradable, sea un entorno, se extiende lo que sería la iluminación de una ciudad. Tal. Esos son criterios muchas veces que en otras ciudades, pues no, el turismo realmente me obliga a tener más iluminados los monumentos, a gastar más dinero. Pues mire usted, eso representa realmente el 0,91%, no, perdón, el 0,59% de la huella. Mire usted, el 0,59% representa. Ahora vamos a hablar de las otras partidas, lo que representa. Luego está todo el tema del transporte interno de la ciudad, bueno, que ahí hemos sido súper leoninos en los criterios que hemos aplicado para ese cálculo, que el propio auditor, y también me comentaba Tony ayer por la tarde, pues le parecía que posiblemente, claro, ahí hay datos, los datos estadísticos muchas veces dan lugar a que a la hora de interpretarlo, pues en ese cálculo tú computas a lo mejor muchos más viajes de los que realmente han hecho los turistas en una ciudad como es Valencia, donde mucha gente pues aprovecha la movilidad y hay que potenciar esa movilidad. Pero era para lo que es un año base, que se llama en el cálculo de la huella de carbono, el inicio, por decirlo de alguna manera, de dónde, con qué me voy a comparar todos los años, pues era una cifra muy adecuada porque va a ayudar muchísimo a después establecer esos planes de movilidad sostenible. Pero este, digamos, desplazamiento representa el 0,91% de la huella y posiblemente en ese cálculo, en la discusión de cuánto de esa información estadística, pueda haber a lo mejor algún cálculo que en principio, como son datos que ahí sí hay cierta subjetividad desde el punto de vista de la validez de un dato estadístico y confirmado que es un dato estadístico, pero bueno, ¿quién te dice que la ha cogido 4 veces o la ha cogido 5,81, por ejemplo, iteraciones que venían o repeticiones que había en tarjetas turísticas o en cualquier otro servicio, ¿no? No obstante, al aplicar ese criterio, pues sale un parámetro para luego valorar todas esas medidas de movilidad sostenible. Luego hemos valorado todo lo que era, en este caso, son partidas que normalmente no se incluyen en los cálculos de la huella de carbono como destino turístico, de lo que es la gestión de los residuos que generan los turistas. Y por poner los turistas, los visitantes, los cruceristas, por poner un ejemplo, teníamos una pequeña discusión también con el auditor solamente sobre si el turista ya, al computarlo igual que un visitante que no se hospeda en un hotel, o con un crucerista que no se hospeda en un hotel, pues si estamos computando algo proporcional a lo que era el residuo que generaba en el hotel, porque ya se estaba computando al computar la huella del hotel. Y yo le discutía al auditor, mira, yo tengo que computar lo que el turista puede generar como residuo, como impacto a los servicios públicos. Y yo quiero valorar ese impacto a los servicios públicos para darle credibilidad al estudio, y no solamente darle credibilidad al estudio, no decir que solamente emite residuos, que es cosa que es absurda, cuando está en el hotel, pues lo emite en toda la ciudad, porque el turista viene a pasearse por la ciudad y afortunadamente eso es lo que queremos que vuelva a hacer, que se pasee por la ciudad. Es decir, pues no solamente emite esos residuos, sino que queremos ponderar adecuadamente cuál es la importancia en la gestión de esos residuos en la ciudad. Bueno, pues se ha computado y se ha valorado adecuadamente. Luego está los servicios públicos de agua. Perdonadme que aquí saque pecho desde el punto de vista de organización, pero claro, Valencia tiene ahí dos ventajas. Primero, que es la ciudad con la mayor eficiencia hídrica de Europa, real, reconocida por la Unión Europea, pero al mismo tiempo que la ciudad con la mayor eficiencia hídrica real, gracias a la telelectura, gracias a la inversión tecnológica, pues es la ciudad que en 2 años será neutra totalmente en carbono en lo que son sus emisiones. Claro, por mucho consumo, que es un consumo además de los mejores que hay a nivel, digamos, de destinos turísticos, que es uno de los consumos que cuando hicimos el proyecto europeo Cash Water, que participamos con Vice Valencia, pues sorprendía el consumo que había en la ciudad controlado de los establecimientos turísticos respecto a otras ciudades o esas medias que tienen otras ciudades. ¿Por qué? Porque esta ciudad se hace un uso de los recursos hídricos totalmente eficiente. Bueno, pues la huella de carbono, por un lado, por esa eficiencia, por esa buena gestión que se realiza,
es bastante baja, pero al mismo tiempo que es bastante baja, al mismo tiempo es una ciudad que ya ha hecho sus tareas y ha hecho su ejercicio de descarbonización. Por lo tanto, ese impacto tenderá a cero los 2 próximos años. Cuando volvamos a valorar la huella todos los años, esta huella ya será cero la parte que representa los servicios públicos de agua. Intentaremos que igualmente la de residuos y la de transporte pasen a ser cero en esos planes de movilidad y esos planes de gestión. Bueno, pues por magnitudes, eso representa, por ejemplo, en el caso de la gestión de los residuos, el 0,41% de la huella, y en el caso de la gestión del agua, el 0,02% de la huella total que aporta el turismo. Es decir, los servicios públicos que intervienen en que todos estos ciudadanos, en este caso en todos los turistas, todos los visitantes, nos dejen la riqueza que nos pueden dejar para la ciudad, representan un 4% de la huella, digamos, de ese impacto. Bueno, y luego está las infraestructuras públicas. Y cuando entra la infraestructura pública, si ya antes discutía que estas partidas las otras no se incluían, nosotros queríamos también incluir en este estudio lo que era el esqueleto, aquella inversión que ha hecho la ciudad para que ese esqueleto que tiene, es decir, llegue un turista, por poner un ejemplo, que creo que estaba conectado el director del aeropuerto. Nosotros hemos hecho un cálculo de la huella de carbono del aeropuerto como instalación. Hemos hecho un cálculo de la huella de carbono de lo que sería la estación Joaquín Sorolla como instalación, de la estación no, de la estación de autobuses. Hemos hecho un cálculo espacio de congreso como actividad, como independientemente como está, por desgracia, al día de hoy, si no hay nadie y yo estoy consumiendo, estoy emitiendo por tener una actividad y por cada uno de los eventos que hago, venga o no venga los visitantes, que ya los he computado por otro lado, la huella que nos proporciona. Hemos hecho un cálculo de lo que es el Palau de la Música, el Palau de la Sal, lo que eran todas las actividades de ocio que hay en la ciudad, el oceanográfico, que como sabéis lo explotamos nosotros, que esa es nuestra vocación desde el punto de vista del turismo, donde somos el 10º operador turístico, o éramos antes del COVID, esperamos volver a ser después del COVID, el 10º operador turístico del país, con 1.800.000 visitas, entre 1.600.000 del oceanográfico y los 200.000 que tenemos en el Acuario de Sevilla, y para nosotros es importantísimo porque todos los operadores se haya reflejado esa huella de la propia instalación, que no existiera duda de qué se ha computado o qué no se ha computado, porque muchas veces, esto ya es terminología pura, cuando se hablan de alcance 3, que es, dentro, perdonadme que me vaya por ahí sin explicar lo que es, dentro de la huella de carbono hay 2 partidas que son obligatorias, que serían por alguna manera aquellas que son directamente relacionadas con el consumo de combustible, que sería combustibles fósiles, que es la partida 1, y la partida 2, que son consumos indirectos, que sería la energética, y después está la partida 3, que son todos aquellos servicios que evidentemente al producirse esos servicios o todas esas instalaciones tienen una huella de carbono y que hay que computarla. Bueno, pues la gente de la huella de alcance 3 siempre, hasta ahora cuando sacan las nuevas leyes que ya están obligando y la nueva norma de verificación de certificaciones, la norma internacional ISO 14064 obliga a calcular ya los alcances 3. Bueno, pues esos alcances 3 los omiten porque primero hablan de complejidad y segundo además porque si me meto en ese berenjenal me cambia mucho el criterio de la huella. Bueno, pues aquí se ha calculado perfectamente ese alcance 3 que como veis por ejemplo en la primera diapositiva representa el 18%, el 17,90% de lo que sería la huella de ese turismo. Bueno, aquí lo que tenemos ya sería un desglose de todos esos datos, cómo se han calculado, qué se ha tenido en cuenta, dónde se ha tenido, por ejemplo, pues para hacer el cálculo de todos esos visitantes, pues han tenido en cuenta informes muy serios que ha hecho la ciudad, apoyándose, por ejemplo, en grandes plataformas tecnológicas como puede ser Telefónica, pues para calcular a través de un informe que se hizo el año pasado cuáles eran realmente los visitantes por un tema de inteligencia artificial, gracias a la plataforma Luca, pues se hizo un estudio muy serio por Visit Valencia, por el Ayuntamiento de Valencia, pues para ver realmente cuál era el impacto de visitantes que venían en falla. Entonces nos ha permitido desglosar de dónde vienen, por qué vienen, porque para calcular esa huella de acudir al destino turístico hemos tenido que calcular de dónde vienen, por qué vienen y cómo vienen, ¿vale? Luego los alojamientos turísticos regulados, cuál es la ocupación media, cuáles son las distribuciones de plazas que tenemos, cuál es la oferta turística que tiene la ciudad, cómo la tipología de turistas que tenemos, si en pareja, si son familias, si es solo. Todos estos datos que los tiene Visit Valencia muy trabajados y que nosotros lo que hemos hecho ha sido interpretarlos en clave de lo que sería ese cálculo de esta huella de carbono. Lo mismo que os decía, con datos estadísticos de lo que sería la comida, restauración, ocio, diversión y compra. Bueno, podemos calcular su huella de carbono, que tiene una importancia tremenda dentro de esas magnitudes, pero esas magnitudes que también tienen una importancia tremenda, pues representa realmente
lo que después está representando ese ingreso y esa economía que genera que ese turista venga y que ese turista pues aporte, digamos, ese pulmón que ahora mismo nos hace falta recuperar para la ciudad, que es que vuelva a la normalidad. Luego, el cálculo que os comentaba antes del consumo de energía, el informe de 130 páginas, está explicado todo de glose, cómo se ha realizado. Ahí ha dado las gracias a lo que es la oficina del ayuntamiento, la oficina estadística del ayuntamiento, que tiene una información muy actualizada, que la suelen publicar continuamente. Y son fuentes que a la hora de recurrir pues permiten contrastar datos primarios, que el dato primario, como decía al principio, pues es aquel que nos permite hacer ese cálculo y es la discusión final que tiene siempre con un auditor, que te permite de alguna manera pues poder demostrar que los datos no se los inventa nadie, sino que estos datos podrán tener en algún caso alguna pequeña interpretación, porque puede haber algún dato que sea más subjetivo en cuanto, por ejemplo, en lo que sería esos visitantes de un día, si realmente han venido todos en pareja, no han venido en pareja, han venido uno solo, que se han aplicado las estadísticas pues, que había en la ciudad y son las que se han llevado a cabo. Eso también va a permitir que a partir de ahora, para afinar este estudio y para que de alguna manera este estudio aporte esos planes de actuación, esos planes de reducción, pues se puedan implementar unas encuestas turísticas que estén mucho más asociadas ya a datos concretos que tengamos que captar y tener esa información de primera mano como dato primario para poderlo aportar a este cálculo de forma automática. Luego, lo que era el transporte interior. Aquí, por ejemplo, por poneros el ejemplo, desglosando el autobús urbano en los turistas que lo han utilizado, los visitantes de un día que lo han utilizado, los cruceristas que lo han utilizado, la tarjeta turística y el autobús del aeropuerto, que nos reíamos mucho cuando lo calculábamos porque decíamos que no se nos olvide el porcentaje de personas que llegan al aeropuerto y cogen el autobús, que ese no es autobús urbano, que hay que calcularle una distancia mayor. Bueno, pues hemos calculado con una distancia mayor, que discutíamos en este caso, con el auditor, discutíamos, oye, ¿qué distancia habéis establecido? Hemos establecido unas distancias medias, porque bueno, ahí hay que afinar también en la información estadística, si es posible algún día, qué tipo de línea se coge, qué tipo de tal, pues nos lo piden solamente a los efectos de mejorar lo que sería esa huella. La huella, como está calculada, demuestra lo que sería el impacto máximo que puede tener la realidad del turismo en la ciudad, ¿vale? El metro igual, por turismo, por solo lo que sería por turistas que cogen el metro dentro de la ciudad, por lo que es los traslados a aeropuertos, ciudad y viceversa, lo que es el uso de la tarjeta turística, luego los taxis, las VTC, los coches de alquiler, sale actualmente el autobús turístico. Y se ha determinado, bueno, pues el capítulo de transporte interior en la ciudad. Es decir, no el llegar al destino turístico, sino una vez que está en la ciudad, una vez que ha accedido a las puertas de entrada de la ciudad, como pueden ser el aeropuerto, como puede ser la estación de tren, cómo se desplaza esa persona por la ciudad y qué impacto tiene ese desplazamiento. Luego está la gestión de residuos. Bueno, pues la gestión de residuos, pues lo que os contaba al principio cuando decía un poco que me preguntaban que por qué habíamos calculado la gestión de residuos de los turistas. Y yo, ¿cómo no vamos a calcular la gestión de los residuos de turistas? Los turistas se quedan en el hotel todo el día y solamente, digamos, gestiona residuos en la habitación. Pues no. Evidentemente tendré que calcularla y tendré que aplicarla. Ah, sí, me parece buen criterio. Lo que os comentaba también un poco de la gestión del ciclo del agua. En la gestión del ciclo del agua, bueno, pues la mayor eficiencia hídrica real de Europa, y hay una huella de carbono que prácticamente está descarbonizada, donde se ha tenido en cuenta tanto el abastecimiento de agua que se realiza en la ciudad por la empresa Emibasa, como lo que sería todo el saneamiento de depuración que hacemos como Global ONU, digamos, para la entidad del saneamiento a nivel, digamos, de comunidad autónoma. Bueno, pues, y luego la oferta turística, por terminar por esa partida, por decirlo de alguna manera, pues hemos tenido en cuenta, por ejemplo, las actividades deportivas, por lo que sería la Maratón de Valencia, aquellas actividades que tienen una repercusión tremenda en el turismo, que la gente viene como turismo pues para, digamos, competir en esas pruebas, y que son sobre todo también emblemas de la ciudad o son una seña de identidad de la ciudad. Luego las competiciones deportivas nacionales, las hemos tenido en cuenta, ese desplazamiento de personas que se realizan por el tema del fútbol, del baloncesto, de cualquier otro deporte de características nacionales. Y luego las competiciones deportivas europeas, que son muy importantes y que evidentemente pues atraen a muchísimas personas que vienen, que están computadas desde el punto de vista de turista o visitante, y su huella ya está computada en los capítulos anteriores, pero que yo tengo una infraestructura, esa infraestructura emite una huella de carbono para que yo pueda, digamos, dar ese servicio. Luego tengo una discusión con el auditor con las fallas, porque el auditor con las fallas me está discutiendo de alguna manera que nosotros hemos incorporado a las fallas lo que sería el presupuesto
digamos, municipal para promover esta actividad como turística. No el presupuesto, por decirlo de alguna manera, de ejecutar una falla que es un disfrute propio de la ciudad, que es el ADN de la ciudad. Bueno, pues ahí estamos discutiendo sobre la partida, estamos un poco discutiendo porque me discute un poco, oye, bueno, pero se emite, digo, perdona, yo si quiere calculamos la huella de carbono de las fallas, como tal, no tenemos problema, la aportamos también como información, pero no es la huella de carbono del turismo, es la huella de carbono de la ciudad. Entonces, no es la huella, entonces, si lo, entonces ya finalmente está entrando en la razón que se ha dado de las partidas que le quedan ahí por cerrar los flecos, porque me decía, hombre, pero claro, ¿qué es la partida? Bueno, la partida como turismo, como actividad que después va a compensar esta huella, nosotros ahí tenemos que también que pelear con uñas y dientes el hecho de decir, oiga, me computa usted la que es propia del turismo, no me computa usted la que es propia del ADN de la ciudad. Bueno, pues dentro de, aunque aquí aparezca después como otra actividad efectiva, la Semana Santa Marinera, era por poner una referencia, por no poner un listado infinito, hemos metido el presupuesto de todas las actividades efectivas de la ciudad y hemos aplicado unos porcentajes estadísticos que corresponden a lo que sería el turismo. Me saltaba al principio la primera partida, el punto 1, que era pues, lo que son los esqueletos de las grandes infraestructuras de la ciudad, pues para que ese turismo sea una realidad, como puede ser la Feria de Valencia, el Palacio de Congreso, el aeropuerto, la estación Joaquín Sorolla, la estación Valenciano, la estación de autobuses, la Marina, el puerto de Valencia. Luego había una partida que también se sorprendía y nosotros la poníamos queriendo como una interrogación, ¿no? Porque me decía, bueno, estas partidas, bueno, igual que me has dicho antes que las fallas es el ADN de la ciudad, ¿por qué me metes partidas, un porcentaje de las partidas de limpieza diaria, de mantenimiento, parques y jardines, de movilidad, del presupuesto municipal, de mantenimiento de vías públicas y alumbrado? Un presupuesto, una partida que no es una partida aleatoria, es una partida calculada en virtud de lo que representan los turistas y visitantes como ciudadanos equivalentes de la ciudad. Claro, me decía, oye, ¿no es un poco exagerado meter esta partida? No, porque nosotros queremos que los ciudadanos sepan y tengan la información real de cuánto es el impacto en sus servicios públicos, cuánto es aquello que destina el ayuntamiento realmente para hacer frente a esa actividad turística si estos señores fueran ciudadanos equivalentes. Y quiero calcular su huella, y las quiero calcular y las quiero reflejar adecuadamente en este informe. Ah, bueno, vale, pues entendido así. Y era un poco la discusión porque venía derivada de la partida de fallas, ¿no? Luego estaba la partida de actividades de ocio, destacando, algunas están englobadas, entre otras, ¿vale? Pero era destacar sobre todo la oferta aquí, como todas las cosas, como todo, se pueden siempre incrementar, pero hemos intentado sobre todo por darle un rigor al trabajo, pues incorporar lo que sería la huella de carbono de las actividades por ser lo que os decía antes, el propio esqueleto. Por ponerlo el ejemplo, nosotros como Global Onion tenemos calculada la huella de carbono de los oceanográficos. Lo que hemos hecho ha sido de esa huella de carbono que está certificada además y verificada y certificada e inscrita en el registro correspondiente del Ministerio de Transición Ecológica, lo que hemos hecho ha sido desglosar aquellas partidas que ya estaban calculadas a los efectos del gasto del turista, del gasto del visitante. El tener abierta esa actividad y esa actividad digamos, está disponible totalmente. Perdóname, aquí se ha comido no se ha comido me parece que se había comido uno de los epígrafes, no se lo ha comido la pantalla, lo estaba viendo. Y ese ha sido un poco el criterio que hemos aplicado al resto de instalaciones y que se ha calculado su huella de carbono. Y que estamos, y bueno, que al auditor en ese sentido, por ejemplo, en todas las partidas le ha parecido correcto cuál era la metodología de cálculo para calcular lo que sería la huella propia de lo que sería ese esqueleto digamos, que yo aporto como ciudad para que ese turismo sea una realidad y para que mi oferta turística cada vez siga creciendo y cada vez tenga mejor valor y mejor contenido. Y termino que esta parte de explicar esto, y creo que me paso 2 minutos y me van a pegar mis compañeros, con lo cual solamente una cosa que quería de la otra presentación que había preparado, perdonadme, decirme algo si no os parece bien que siga enrollado, para que no me digáis que estoy ahí enrollado. Llame, no, lo digo por si te parece. No, muy interesante, Juan Luis, muy interesante. No, lo decía solamente que no quería que mejor comerme el tiempo de los demás. Bueno, pues lo que quería poner un poco era que desgraciada o afortunadamente lo que es la fiscalidad verde está ya ahí, es inmediata, es decir, no solamente ya porque a nivel europeo, a nivel nacional se acaba de publicar la estrategia de España circular 2030, que es muy importante y que nosotros la incorporamos en esa certificación 3S o triple S, la incorporamos en lo que es la parte saludable. El hecho, por ejemplo, de que todo el mundo que venga sepa que el producto que está consumiendo es un producto que se ha producido en nuestra zona, que eso ha sido también
también una de las lecturas muy importantes que ha tenido el COVID, no tanto por el concepto de autosuficiencia, sino por el concepto de poner en valor la esencia de ese producto local que nosotros tenemos que poner en valor, porque además es muy importante, por ejemplo, para luchar contra el cambio climático, que etiquetemos nuestros productos, que ese era un proyecto que ya habíamos acometido antes de que pasara lo del COVID, en el oceanográfico, por ejemplo, el poder etiquetar esos productos con una etiqueta donde diga al ciudadano el informe adecuadamente, y hemos desarrollado una aplicación para ponerla a disposición de la ciudad, para que todos los establecimientos puedan decirle a la persona que va a entrar cuál es mi huella, cuál es el impacto de mi actividad y sobre todo qué estoy haciendo yo para descarbonizar esa actividad y por qué usted está disfrutando de un entorno saludable. Y entendido el concepto saludable como que estás consumiendo productos locales que tienen un impacto mínimo en el medio ambiente y que son productos de total garantía. Eso es un poco, digamos, el enfoque que le habíamos dado. Y aquí lo que ponía un poco era el anteproyecto de ley, publicaba la Unión Europea todo el plan de la Unión Europea va a ir sobre lo que es la estrategia de sostenibilidad y como explicó nuestra consellera hace una semana cuando explicaba el anteproyecto de ley, cuando Mireia explicaba el anteproyecto de ley, lo dejaba muy claro. Hay que calcular las huellas de carbono, hay que calcular las huellas hídricas y hay que hacer actuaciones para reducir y compensar ese tema. Ya no me voy a meter en esta parte, que es cómo se van a financiar a partir de ahora todos los proyectos. Y esto es un poco también por explicar y por terminar que cuando se habla de declararse neutros en carbono, pues yo ponía aquí un poco un ejemplo de un circuito que hemos seguido a nivel de grupo. Es decir, por fortuna o por desgracia, para que tú tengas el sello de que tú estás reduciendo y tengas tienes que estar registrando tu huella 4 años demostrando y auditando que estás reduciendo. Claro. Cuando nos llegue ese problema de esa fiscalidad verde, que nos va a llegar en los próximos años, para ser un destino competitivo, si nosotros no hemos hecho ese cálculo de la huella, hemos empezado por el 2016, como ponía yo aquí, por lo que era nuestros sellos, por decirlo de alguna manera, como grupo, es decir, si no hemos empezado en el 2016 a calcular y a reducir, si no hemos hecho el ejercicio que hemos hecho, que ese es el micro de David hay que silenciarlo. No, silencialo. Entonces, si no hemos hecho ese ejercicio de reducir, de calcular, que ha hecho el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Valencia, el esfuerzo que ha hecho Visit Valencia, donde nosotros humildemente hemos colaborado y hemos intentado poner nuestro granito de arena, nuestro conocimiento, no podemos llegar cuando llegue la hora de la verdad que haya que pagar a intentar justificar, no, yo estoy reduciendo o yo estoy haciendo otra actuación de compensación. No podemos, es imposible. Con lo cual, si no se hubiese hecho este ejercicio que queremos que culmine en los próximos días, presentando como que es la primera ciudad en el mundo que no solamente calcula sus emisiones, en este caso para la actividad turística, sino que además las certifica, las verifica, pues si no hacemos este ejercicio sería imposible materialmente poder seguir hablando de lo que estamos hablando. Y ahí termino un poco la presentación y os doy las gracias a todos y perdonadme que me haya extendido un poco, digamos, en el tiempo. No sé si he cumplido, pero creo que me pasa un poquito, ¿no? Ya me te paso la palabra, lo dejo aquí. Muy bien, gracias. A ver si se conecta. Vale, ya me veis todos, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos los que aún seguís la sesión. La vamos a, bueno, como queríamos conmemorar este día con este estudio y presentaros esta información, pues la verdad es que se condensan muchos datos, ¿no? Pero vamos a tratar de alargarlo un poquito más para que os podáis informar, os podamos aportar, como os ha comentado antes, tanto Toni como Emiliano, poner en contexto cuál es la estrategia, en qué punto estamos y sobre todo los próximos pasos. Para eso pues voy a compartiros la pantalla. Vale. ¿Se ve correcto? ¿Sabéis? Sí, la vemos. Se ve, ya se ve. De acuerdo, vale, perfecto. Bueno, pues como decía, el concepto este de sostenibilidad y relacionado con turismo lleva entre nosotros mucho tiempo. Es un concepto pues que todo el mundo hemos manejado, todas las instituciones, ha sido algo que por convencimiento y por responsabilidad pues todos hemos ido integrando, ¿no? Nosotros ya en los planes anteriores, en las estrategias anteriores, la íbamos formulando, era parte de nuestros programas y de nuestros planes. Y lo que hemos ido haciendo, pues en el caso de estos últimos años, ha sido tratar de aprender, recopilar mucha información, dinamizar a todo el ecosistema que teníamos en Valencia, muy importante cuando lo hemos comparado con otros destinos,
de instituciones, de universidades, en el ámbito social, en el ámbito ONGs, de todas aquellas entidades que están trabajando en sostenibilidad y además relacionado con turismo. Y bueno, hemos trabajado todos conjuntamente, hemos aprendido y además hemos tratado de ponerlo en práctica y a obtener experiencias mediante esos proyectos nacionales e internacionales que ya hemos comentado a lo largo de la presentación. Lo que ya, bueno, todos sabéis y ya veíamos identificando es que se estaba configurando un nuevo paradigma, es decir, hay un nuevo contexto, la Agenda 2030 pues ya empezaba a implicar determinadas restricciones o oportunidades, había una declaración de emergencia climática en España, lo cual hace que todas las instituciones y todos nosotros debamos empezar a orientarnos en el plano de la sostenibilidad y del cambio climático. Y a su vez yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que los impactos cada vez son más evidentes. Los impactos que tiene ese cambio climático, los impactos que tiene el turismo en nuestras comunidades y por lo tanto el entorno normativo se ha ido modificando, ha ido evolucionando hasta el punto de que esta semana, como ya comentaba Tony, ya comentaba Juan Luis, bueno, se ha publicado ya la Estrategia Española de Economía Circular. ¿Qué sucede? Que esto tiene unos impactos y unos efectos directamente en nuestra competitividad, en la competitividad de los destinos y de las empresas, porque esto va a implicar una nueva fiscalidad. Ya no es que seamos responsables, ya no es que tengamos conciencia de sostenibilidad, sino es que además, para ser competitivos, debemos trabajar muy alineados en esta línea, en esta estrategia. Y, por tanto, bueno, pues lo que nosotros veníamos haciendo es que teníamos que ponernos a trabajar, ponernos en acción. Eso ya lo pensábamos a finales del 19 y por eso presentamos en febrero, que íbamos a desarrollar una estrategia de sostenibilidad turística y además íbamos a contar pues, con nuevos aliados, tanto de la ciudad como de fuera. Y bueno, lo que os ha presentado Juan Luis, toda la potencia de este cálculo de huella de carbono supone un adelanto, un avance y desde luego una novedad importante en el panorama turístico nacional e internacional que queremos aprovechar, porque queremos convertir estas amenazas en oportunidades. ¿Qué ha sucedido con el COVID? Bueno, ha generado muchas reflexiones que bueno, todos vosotros habéis participado en muchas sesiones, en muchas reuniones, en muchos webinars. Ha sido una gran oportunidad para intercambiar conocimiento, experiencia, opiniones y sobre todo a nivel nacional e internacional. Las principales reflexiones a las que nos han llevado es que, primero, que somos vulnerables como sociedades y como sector, somos muy vulnerables, que además todo está muy interconectado. Antes se trabajaban pensando, bueno, la economía va bien, el medio ambiente no sé cuántos y el lado social pues no tiene tanto impacto. Nos hemos dado cuenta de repente de la importancia y del extremo, la extrema sensibilidad que tiene el turismo a todo esto. Y de la extrema sensibilidad, además, que es una de las revelaciones, para muchos, no para los del sector, de la importancia del turismo en las ciudades. La importancia que tiene el turismo para todos los ámbitos de las ciudades, cómo muchas ciudades se han parado y cómo muchas ciudades para reactivarse necesitan que el turismo vuelva a las calles. Esa ha sido una gran importancia, una gran revelación que muchas instituciones, muchas entidades han visto y que nosotros tenemos que ahora que aprovechar. Internamente, a nivel del sector, que hemos aprendido también y reflexiones que llevan mucho tiempo en el caldero, ¿no? Pues, bueno, que tenemos que pasar mucho de marketing a mucha gestión. Los destinos, a la hora de gestionarlos y a la hora de todas las entidades, las organizaciones. Mucha más gestión a nivel de ciudad. Pasar de lo que es el turista a pasar a ciudadanos. Tenemos ciudadanos residentes y visitantes y todos son muy importantes para la vida de las ciudades. A nivel fiscal, a nivel social, a nivel de la propia actividad, de retomar la economía. Hemos pasado también de hablar solo del sector a hablar de ciudad y de destino, porque todos participamos en la cadena del turismo y sin muchas entidades, sin muchas organizaciones, sin muchos servicios, el turismo no tiene sentido. Por lo tanto, a la hora de abordarlo tenemos que tenerlo en cuenta todo esto. Y luego, como decía, ya no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de necesidad y sobre todo de oportunidad. Por lo tanto, nuestros objetivos cuando hemos trazado esta estrategia es, primero, la ciudad quiere cumplir los ODS y el turismo es muy importante y tiene una responsabilidad grande y nos hemos puesto en primera línea de batalla. Vamos a cumplir, vamos a contribuir trabajando. ¿Para qué? Para que nuestros sectores, tanto el público como el privado, sean competitivos, porque van a tener un entorno normativo y fiscal al que deben adaptarse. Nosotros queremos estar en primera línea de salida
Y como uno de los puntos principales ante el cambio climático es ser un destino turístico neutro en carbono, porque eso nos posicionará como un destino con una salud ambiental que, y más especialmente con el COVID, nos dará una ventaja y un posicionamiento que muy pocos destinos van a poder trabajar. Nos alineamos completamente en la estrategia de la ciudad, en la estrategia marcada por Hábitat 3, por la nueva agenda urbana de la ONU, y la ciudad ya ha presentado sus misiones, entre las que están ser una ciudad saludable, sostenible y compartida. Precisamente es ahí donde el turismo debe estar participando y debe estar aportando. Y, por supuesto, a nivel internacional. El turismo ya lo tiene hace tiempo muy claro y todas las líneas de trabajo, de conocimiento, de financiación, incluso, que ya se están publicando hoy precisamente la OMT, va en cumplimiento de ODS. Nosotros nos enmarcamos tanto a nivel nacional como internacional, pues las directrices generales de la estrategia que tendrá España, como las que está teniendo la OMT, con toda la red de destinos competidores y coopetidores que tenemos. Y para ello, pues nos hemos puesto en marcha, como decíamos. Lo primero es el cómo. Bueno, nos hemos organizado, hay un Consejo Municipal de Turismo que debe ser la pieza vital y que funciona de mecanismo de engranaje para que todas las entidades y todos los actores podamos intervenir. En este caso, pues como ya os he presentado, tanto Visit Valencia como la Fundación Aguas de Valencia están trabajando en dotar de esas herramientas para que la administración, para que el sector podáis empezar a evolucionar y avanzar en este camino hacia la sostenibilidad. No como un término muy vago, sino con términos muy concretos. Y por lo tanto, además, pues vamos a crear esos grupos de trabajo que realmente vinculen quién puede aportar, con qué herramientas trabajar y qué objetivos conseguir. El marco de referencia sobre el que vamos es, no vamos a reinventar la rueda ni vamos a buscar ahora empezar desde cero. Tenemos muchísimo conocimiento y lo que estamos haciendo es aprovechando, aprendiendo y utilizando todos los conocimientos, todas las guías, todas las recomendaciones, todos los indicadores que ya hay hoy en día sobre la mesa, trabajarlos, sintetizarlos y establecer nuestro propio modelo. Por lo tanto, lo que hemos hecho es, primero, un diagnóstico en el que estamos trabajando y del que se ha avanzado decididamente en la huella de carbono, el diseñar la estrategia en función de cuál es el estado de situación y a dónde queremos llegar y luego ponerlo en marcha. Es decir, nuestra metodología es, tenemos claro que queremos ser un sistema turístico compatible. ¿Cómo ser compatible? Muy fácil, hay que cumplir unos ODS, unos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo se detallan esos objetivos? Unas metas concretas, metas relacionadas y entre ellas especialmente ser neutro en carbono. ¿El cómo? Pues vamos a traducir cada meta en unos indicadores para que sepamos dónde estamos y cómo podemos mejorar. Con eso hemos construido nuestro cuadro de control y hemos aplicado la herramienta de carbono y vamos a obtener ese diagnóstico, esa imagen constante de dónde está la ciudad y cuál es el camino para las mejoras. Para hacerlo no es cuestión de Visit Valencia, no es cuestión de Global ONU, no es cuestión del ayuntamiento, como estamos hablando, es una cuestión de todo el sistema. Todos tenemos responsabilidades, oportunidades y podemos hacer aportaciones. Para este diagnóstico rápido, bueno, tenemos dos patas. Una, la huella de carbono, que ha presentado Juan Luis y que, como bueno, ya se ha ido anunciando, pues pronto podremos dar una buena noticia al respecto para posicionarnos como uno de los destinos líderes en el ámbito. Y por otro lado, crear ese diagnóstico de las tres patas: la sostenibilidad económica, la social y el medioambiental. Muy importante. Tenemos que dar un cuadro de mando organizando. Tenemos los objetivos de desarrollo. La red española nos dice en qué tres categorías podemos avanzar. Bueno, queremos mejorar en área social y económica, tenemos este listado. Queremos mejorar en el área del patrimonio, de los recursos, del medio ambiente y del clima. Tenemos claros los objetivos y también queremos avanzar en gobernanza. Tenemos esos objetivos. Los hemos identificado. Tenemos aquí, pues tenéis estos 8 objetivos en el área de patrimonio y los 2 que quedan para el área de gobernanza y los hemos enlazado. ¿Cómo? Pues hemos identificado realmente ahora a nivel nacional, europeo, nacional, Comunidad Valenciana o a nivel internacional, cuáles son los sistemas de indicadores que nos pueden orientar, nos pueden ayudar para medirlo. Lo tenemos ya sobre la mesa, aprovechémoslo. Fruto de una experiencia. Por ejemplo, pues el primero es el Sistema Europeo de Indicadores Turísticos. A través de nuestra participación estos años en un proyecto europeo, tenemos ese cuadro ya con 33 indicadores.
La UNE, bueno, la 178.500, que habla sobre destinos turísticos, ofrece 65 indicadores que ya hemos acoplado. La Comunidad Valenciana, a través del Invatur, ya estableció el manual de destinos turísticos con unos indicadores que ya estamos trabajando, bueno, los incorporamos. Y además, a nivel internacional, existe el Consejo Internacional, el Consejo Global de Turismo Sostenible, el GSTC, que establece unos criterios para los destinos. Bueno, hemos cogido esos 38 indicadores y los hemos incluido. Y este es un poco así en pequeñito, pero ese es el cuadro de mando que nos queda. Relacionamos cada objetivo con qué meta queremos trabajar y cuáles son los indicadores para saber que si cumplimos esos indicadores y mejoramos, estaremos mejorando los objetivos. Por ejemplo, os pongo 3 ejemplos rápidos. El objetivo 8 de trabajo decente, pues tiene una meta, 8.9, que habla específicamente del turismo sostenible en cuanto a la creación de puestos de trabajo. Bueno, pues tenemos en ese cuadro que veis ahí qué indicadores nos sirven a nosotros para medir que estamos avanzando en conseguir que el trabajo sea mejor y sea una aportación para el turismo sostenible. El 11, que son ciudades y comunidades sostenibles, hemos hecho lo mismo. El 11.6 habla de reducir el impacto ambiental. Tenemos mucho desde el sector productivo que hacerlo. ¿Cómo? Bueno, pues tenemos una serie de indicadores que nos dicen que tenemos que mejorar en residuos, en la generación de calidad de aire, en la separación, en la movilidad sostenible, en la contaminación acústica. Bueno, sobre eso podemos trabajar para mejorar precisamente el objetivo de ser una ciudad más sostenible. Y el 12, producción y consumo responsable, también tiene una meta específica, la 12B, que habla de turismo sostenible, para crear puestos de trabajo y promueva cultura y productos locales. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy bien, vamos a estos indicadores que tenemos de Internet, datos, bueno, pues tienes que calcular y medir la evolución de cuál es la proporción de visitantes que se representan, cuál es la contribución del PIB, cuáles son los indicadores de responsabilidad social. Bueno, pues tenemos identificados. Vamos a medirlos para saber dónde estamos y cómo podemos mejorar. ¿Cómo lo aplicamos eso? Bueno, pues lo mismo. Aprovechamos un proyecto en el que hemos participado, tenemos un cuadro de mando europeo, en la imagen, en el que tenemos cada indicador, cuál es su valor, cuál es su variación y cuál es el intervalo de cumplimiento. Vamos a aprovechar esta herramienta, ya la tenemos, vamos a aprovechar esa información para tener una foto y un diagnóstico de la sostenibilidad de la ciudad según un proyecto. Por otro lado, tenemos la huella de carbono, que muy rápido hemos ido. Los próximos pasos. Bueno, con este diagnóstico que tenemos que complementar ahora, tendremos la información para diseñar la estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Pues con esa imagen vamos a ofrecer y vamos a detectar cuáles son los temas de interés que realmente necesitamos. Es decir, tenemos el cuadro de control, tenemos el análisis de datos, pero nos falta la valoración cultural y social del turismo. Vamos a aplicar una metodología que se aplica en la responsabilidad social corporativa, que se aplica en todas las grandes empresas, que es identificar primero cuáles son los grupos de interés que realmente tienen un impacto en la estrategia turística y la estrategia turística tiene un impacto. Vamos a identificarlos y vamos a establecer un diálogo. Vamos a identificar cuáles son esos temas de interés. Cada grupo de interés que le impacta, que le importa respecto al turismo. Y luego lo vamos a poner en proporción y vamos a llegar a una matriz en la que digamos qué prioridad le vamos a otorgar en función del nivel de interés. Con lo cual hemos integrado a todos los grupos y podemos identificar y priorizar por qué no podemos. Vamos a ir estableciendo un ámbito de trabajo claro, prioridades para cada uno de los grupos y en el que cada uno puede aportar. Y con lo cual diseñaremos esas propuestas. Y además, todo esto, bueno, pues le vamos a dar un rango internacional porque vamos a la cuestión de los objetivos de turismo sostenible, vamos a incorporarnos en la red internacional de la OMT, porque creo y fruto de la experiencia que tenemos, podemos ser un buen piloto para muchos casos y podemos ser un gran ejemplo de mostrador. Eso también es poder enseñar, demostrar que el turismo puede ser sostenible, que en la ciudad de Valencia lo es y que otros pueden. Y nada, esto era muy rápidamente lo que queríamos explicaros para que veáis el contexto rápido, general, de dónde estamos y dónde vamos. Y ya está, por mi parte. Tony Emiliano, si queréis. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, Jaume.
este es el momento en el que estamos. Lo que queríamos era aprovechar un día como hoy pues para poneros al día de todos los avances que hemos ido realizando durante todo este último periodo, que a pesar de estar confinados, pues lo hemos aprovechado para trabajar intensamente también en este ámbito. Lo importante que yo quería también que tuvierais presente de todo este plan de estímulo, donde esta es una de las ejes importantísimos de ese plan de estímulo, seguir avanzando en esa estrategia de sostenibilidad que ahora es más importante que nunca, pues hemos ido avanzando en todos los temas que tienen que ver con la reactivación, pero también hemos ido avanzando en todo este compromiso que teníamos de avanzar en la sostenibilidad, tanto en la parte de la huella de carbono, definiendo con claridad y además certificándolo, como os contaba Juan Luis, en qué momento estamos, cuál es la huella de carbono que en este momento el turismo tiene en la ciudad, y avanzando también en los indicadores que nos tienen que ayudar luego en el conjunto de la estrategia de sostenibilidad conforme al cumplimiento de los ODS que os ha estado explicando Jaume. Yo quiero pues agradecer sobre todo pues a Jaume y a Juan Luis todo el trabajo y daros la palabra para ver un poco los comentarios que queráis hacer, y a partir de ahí ya pues empezaremos ya con las reuniones para ir perfilando pues todas las cuestiones a las que hacía referencia Jaume. Toni, yo reiterar las felicitaciones a Jaume y a Juan Luis y deciros de verdad que tengo el corazón un poco partido, porque me siento muy orgulloso como concejal de Valencia de este ayuntamiento, la iniciativa que vamos a hacer, y que, por cierto, las palabras de Toni Bernabé al comenzar, no hay retorno, no estamos ya se ha sonado la campana, pero también me encantaría estar desarrollando el trabajo como lo estáis haciendo vosotros personalmente, porque me parece súper apasionante. Yo, lamentablemente, como entre que llevo poco tiempo y que tenía que interiorizar muchas cosas, no estaba tan dentro, cada vez estoy más, y vuelvo a insistir en que vais a tener en mí un impulsor primera con toda y un defensor aférrimo. Yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero que la huella de carbono es fundamental. Ojalá lo interioricen los empresarios. Cada vez se interioriza más, pero lamentablemente todavía es muy incipiente. Tendríamos que usar mucha pedagogía, no sé cómo se puede hacer, pero mucha pedagogía, porque hasta en lo más elemental suele costar. Pero yo creo que esto es un antes y un después para la ciudad, y no solo vamos a en términos del argot del vino, vamos a dejar una ciudad redonda, con una calidad en inteligencia turística y, desde luego, absolutamente sostenible. Nada más, felicidades a ambos. Muchas gracias también a Juan Luis, muchas gracias a Omnium por el esfuerzo que ha hecho, y que espero que no habéis cumplido, o sea, espero que hagáis más. Totalmente a tu disposición. Nuestro compromiso con la ciudad de Valencia es ineludible y en el tiempo infinito, el que haga falta. Muchas gracias. Nada más por mi parte. Bueno, no hay intervenciones en el chat, no ha habido ninguna pregunta directa. Cualquiera se atreve, son palabras mayores, ¿eh? Son palabras mayores. Sí, María José Viñals. Hola. Hola, ¿qué tal, María? María José, adelante. Hola. A ver, a mí me ha gustado mucho, y como he dicho, pensaba, me parece un proyecto muy innovador. Me parece que Valencia está en una situación muy buena para hacer todo esto, y me parecería interesante que se pusieran en valor todos los espacios verdes de la ciudad y del área metropolitana en su tarea del secuestro de carbono que hacen todos estos espacios. Porque, vamos a ver, los humedales se ha demostrado, por ejemplo, que son más eficientes en el secuestro de carbono que los bosques tropicales. Y nosotros tenemos uno de los mayores humedales de España, aquí en el término municipal nuestro.
Tenemos también todo el corredor verde del Turia y tenemos l'Horta Nord. O sea, tenemos todo este cinturón verde, que toda esta combinación, o sea, todos estos espacios verdes están trabajando en beneficio de disminuir la huella de carbono de nuestra ciudad, y a la vez estamos poniendo en valor estos espacios verdes, ¿no? O sea, tenemos una ciudad especial y única con todas estas características. Entonces, a mí, si fuera yo le daría más valor a la presencia de estos espacios verdes. María José, que te contesto yo por una sencilla razón, porque dentro de la estrategia que estamos diseñando es una de las patas más importantes que hay en la estrategia, la que tú acabas de comentar. Es decir, no solamente lo tenemos en cuenta, sino que ahora cuando empecemos a diseñar todo lo que son medidas de reducción y compensación consensuada con todos los actores, y que todos los actores estén de acuerdo y que todo el mundo esté alineado en la misma dirección de convertir a Valencia en una ciudad neutra en carbono, son de las medidas más importantes que están previstas plantear para que después todos los actores decidan por qué línea vamos a ir o no vamos a ir. Pero son líneas importantísimas, el concepto de sumidero de carbono y el concepto de lo que sería la aportación de la integración bioclimática de la ciudad en ese proyecto es fundamental. Digamos, pesa el 80-85% de las estrategias que queremos desarrollar. Fenomenal, muchas gracias. Gracias, María José. ¿Alguna otra intervención? Ya no tienes el micro apagado, que te he visto hablar, pero no tenía eso. Sí. No sé si tenéis ¿hay alguna pregunta más? No, parece que no. Bueno, pues, oye, buen día para celebrar el Día del Medio Ambiente, ¿no? O sea, qué mejor celebración que la puesta en marcha está puesto en marcha hace tiempo, ¿no? Que el hacernos partícipe de todo el proyecto, del que yo insisto, me siento muy orgulloso y que estoy seguro que nos va a dar unos réditos magníficos en el turismo. Estamos en un momento donde la seguridad, la calidad y el medio ambiente son absolutamente... Bueno, la seguridad y la calidad van vinculadas al medio ambiente también. Son absolutamente imprescindibles. Y ya son muchas las personas que solo viajan, que eligen destino en función a la responsabilidad de sus ciudadanos. O sea que nosotros tenemos que aprovechar, tenemos que dejarnos en el lenguaje coloquial de leches y tenemos que trabajar estas estrategias. Yo os felicito de verdad y además me voy entusiasmado, ¿eh? Estoy entusiasmado. Felicidades. Despedimos, Tony. Sí, pues nada, gracias a todos por vuestra participación. Feliz Día Mundial del Medio Ambiente y buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Valencia es un referente mundial en materia de sostenibilidad y está preparada para diseñar el futuro a través de una estrategia que apueste por la innovación y competitividad, focalizándose en nuestra oferta de sostenibilidad. La Agenda de Desarrollo Sostenible, o Agenda 2030, es el marco de referencia. Nos encontramos ante uno de los retos más importantes de la historia de la humanidad, el reto de la descarbonización de nuestra economía. Gracias al trabajo realizado por el Ayuntamiento de Valencia, a través de Visit Valencia, el turismo, uno de los principales motores de desarrollo de nuestra ciudad, está en disposición de liderar este nuevo contexto social. Los desafíos que afrontamos como destino turístico son: establecer un plan de trabajo que implique al entorno público y privado para cumplir con los ODS, ofrecer soluciones y herramientas para afrontar los retos de descarbonización, y convertir a Valencia en uno de los primeros destinos turísticos neutro de carbono a nivel mundial. Para ello nace la Estrategia de Turismo Sostenible de la Ciudad de Valencia, un reto social, económico y medioambiental. La participación en proyectos como Cash Water ya ha demostrado el liderazgo de Valencia y la capacidad de respuesta de sus servicios públicos esenciales ante este nuevo reto, siendo actualmente la ciudad europea con mayor eficiencia hídrica con medición real gracias a la telelectura.
La elaboración de este nuevo marco supone un compromiso global hacia la sostenibilidad, que pondrá en valor los servicios públicos esenciales y su capacidad para dar respuesta a las necesidades de un nuevo modelo de turismo más inclusivo e integrado, más ético y colaborativo, más hospitalario y justo, pero sobre todo, responsable.